Y la palabra se lee en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vaya tomando su asiento, amado hermano, diciendo un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive, Dios está aquí en medio nuestro, está en el taller de Jesús el carpintero. Y hoy en esta noche, hermano, hermana, usted ha venido a la casa, al taller de Jesús el carpintero, porque hoy llegamos y ya nos presentamos, ya oramos, ya le cantamos y estamos hoy presentando aquí la palabra, el manjar, aquel manjar suculento que nos va a llenar no el estómago sino el alma. Estamos aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo, en el taller de Jesús el carpintero, aquel que nos va a llenar nuestra alma, donde vamos a ser ahí reparados. Si usted vino ahí cansado, si usted vino desanimado, está en el mejor lugar, está en el taller de Jesús el carpintero, aleluya, donde allá un carpintero es aquel que repara lo que no sirve. Allá si una mesa no sirve, allá el carpintero viene y hace su trabajo, donde le arregla una pata a la mesa y le pone ahí su glue y de repente ya está como nueva aquella mesa. Es que así mismo, hermanos, el Señor nos quita todo aquello que nos estorba, todo aquello que no sirve. Allá el Señor hace un trabajo maravilloso en su pueblo cuando uno está en el taller de Jesús el carpintero, aleluya, gloria a Dios. Pero mire, la Escritura dice que allá el Señor, el Padre, porque acuérdese que no era el Padre biológico de Jesús. Acuérdense que el Señor fue ahí por el Espíritu Santo engendrado en aquel vientre. Vamos a ir despacito para ir ahí despacio y comprender, donde el Espíritu Santo desde la misma gloria viene y se despoja de su gloria, y aquel Espíritu Santo fue engendrado en aquella mujer María. Ahí el Espíritu Santo se engendró, ahí sin un padre biológico, sino que ahí fue sembrada la semilla del Espíritu Santo, donde aquello que después empezó a crecer, donde nació el príncipe de paz, el rey de reyes, Jesús el carpintero, el que compone cualquier cosa. Allá nació de aquella mujer, pero recuerde que no tenía un padre biológico. Esto fue obra del Espíritu Santo. Allá nació Jesús desde muy pequeño, que era como cualquier niño allá que jugaba, que comía, era de carne y hueso, pero era el mismo Dios manifestado en carne, el que era hijo
padrastro, allá su padre, de repente era su padre, pero era carpintero. Y acuérdese que en los tiempos, si usted tenía un papá que tenía un negocio de una tienda, ahí la herencia era que usted también se tenía que quedar ahí al cargo del negocio de la tienda. Eso sucedía en aquellos tiempos. Allá si usted era ganadero, las 5,000 vacas o las 5,000 ovejas, ni modo que se las iban a dar ahí al vecino. Alguien más tenía que quedarse con ese ganado, y ese era el hijo. De manera que fue instruido el Señor, allá como su padre, su padrastro, allá fue instruido, donde de repente allá tuvo que aprender a la carpintería, porque allá Jesús era carpintero ya después de grande, donde allá reparaban aquellas cosas que labraban la tierra, o posiblemente allá reparaban los muebles o hacían muebles lujosos, donde la madera era tratada, aquella madera áspera, donde estaba llena de hoyitos, allá le tenían que pasar el cepillo, allá le tenían que poner una pasta. Yo no sé qué tipo de pasta usaban en ese tiempo, pero allá le pasaban el cepillo con aquellas herramientas antiguas. Pero ese era el oficio de Jesús, aquel que vivía hace más de 2,000 años, que anduvo caminando en esta tierra. Y hoy usted ha venido a la casa de Jesús, al taller de Jesús el carpintero. Allá cuando uno anda caído, cuando uno anda triste, cuando a alguien se nos ha muerto un ser querido, venimos a la casa del Señor, a la casa del carpintero, aquel que nos sana, aquel que nos liberta, aquel que nos da paz, aquel que tiene compasión por aquel que está sufriendo. Eso es lo que hace nuestro Señor cuando en momentos usted se siente triste, allá le duele el corazón, allá le duele la alma que se le quiere salir. Si alguien, un hijo recién nacido, se le ha muerto, yo creo que eso es terrible. Allá en un tiempo, en aquel tiempo se murió mi padre, y se siente feo, se siente una agonía dentro de este corazón, de este pecho, donde uno ni tiene habla, donde un sentimiento lo hace ahí tomar algo que usted siente, una desesperación. Pero cuando venimos a la casa, cuando venimos al taller de Jesús el carpintero, y me arrodillo y clamo, Él me da paz, Él me da el consuelo. Es lo que hace el Señor cuando uno se dispone a buscar del Maestro. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Mire, allá en el griego la palabra carpintero, se lo voy a leer, porque la palabra en el griego carpintero, allá en el griego es tecton, y ha sido interpretado de diferente manera desde la época del Nuevo Testamento, incluyendo los términos generalmente aceptados como carpintero o constructor. De manera que el Señor construye nuevas cosas. De repente estábamos ahí muertos en nuestros delitos y pecados, y era malo y estaba perdido, pero el Señor se tomó el tiempo de ahí construir algo hermoso. El Señor se ha tomado el tiempo de construir nuestra vida, de levantarnos, de sacarnos de aquel lugar que
debilitado, sin fuerzas, donde de repente las fuerzas que le puede dar alguien más no son suficientes, pero las fuerzas que vienen de arriba es aquella fuerza invisible que lo levanta cuando está caído, cuando no tiene fuerzas, que ya piensa usted que se desmaya. Alguien que ya se quiere desmayar es porque ya las fuerzas se le están yendo. Acuérdese que estuvimos predicando del estrés, de la ansiedad, donde uno tiene que echar todo peso, toda carga, toda ansiedad sobre Él, sobre el que nos puede ayudar. Y hoy estamos hablando que hoy estamos en el taller de Jesús el carpintero. En aquel día hacía y componía muebles y allá trataba la madera. Y acuérdese que hay un proceso. Aquella madera tiene un proceso, porque primeramente son unos árboles. Y yo me recuerdo hace muchos años, donde yo vivía, había un aserradero, y me pude dar cuenta cómo era tratada la madera. Allá me contrataron que se descompuso un tractor que puchaba los troncos al aserradero. Ahí aquella sierra gigante y gruesa, donde de repente nos contrataron para pucharlo solamente. Pero aquella madera primero tiene que quitarse toda la costera por fuera. Todo aquello feo, feíto, que tiene hoyos, que tienes aquella costra que se siente feo cuando usted la toca. Y de repente empiezan a pelar aquel tronco, donde de repente ya queda aquel tronco redondo, y le empieza aquel aserradero a cortar la madera, y tiene un proceso, porque empiezan a sacar aquellas tablonas, aquellas vigas de diferente medida, y tiene un proceso donde las empiezan a apilar así a lo alto para que se vaya secando. Y es que así mismo, hermanos, el Señor ha tratado con nosotros, y ese proceso es el mismo que llevamos, donde vamos metiéndonos al aserradero, y el Señor nos va quitando todo lo áspero de encima, va quitando todo lo viejo y va renaciendo lo nuevo de Cristo, la nueva criatura en Cristo Jesús. Y es que esto es posible porque nos ponemos en las manos de Jesús, el carpintero, el que solamente tiene el poder para cambiarnos, para cambiarte y para cambiar al que nos está mirando en estos momentos. Él es el carpintero. Ahí no hay falla, solamente Jesús, aquel que tiene compasión del que está triste, porque Él vino a los enfermos, Él no vino buscando los sanos, Él vino al perdido. Y yo me encontraba perdido y sin esperanza, pero cuando escuché de Jesús, el carpintero, el Señor empezó a obrar, empezó a quitar toda cáscara, todo impedimento. Ahí se estaban yendo mis pecados poco a poquito, estaba siendo limpiado. Pero es que solamente con las manos del carpintero, solamente te tienes que dejar que te forme, así como el barro, así como el alfarero, donde pone aquel barro en la rueda y lo empieza a moldear. Eso es lo que quiere el Señor, moldearnos para hacer vasitas, unas lo
mire, no es casualidad. Hace exactamente como unos 2 años que yo no había escuchado aquellos pajaritos que tocan ese árbol, el pajarito del carpintero, y empiezan ahí, taca, 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 taca. Y en esto yo estaba ahí leyendo allá en un cuartito, y de repente escuché aquella golpeadera y me le hacía así al poste y nada. Y de repente, cuando ya me venía para la iglesia, el Señor me estaba confirmando. Allá a lo lejos estaba un pajarito carpintero, donde de repente estaba golpeando aquel poste de luz, y es que estaba sacando todos aquellos gusanitos, todo insecto para sobrevivir. Y es que así mismo el Señor, el carpintero, está sacando todo lo que nos estorba, todo lo que nos impide entrar en el reino de los cielos. Él está sacando toda impureza, todo insecto maligno de nosotros, todo aquello que nos impida. Está tratando la madera. Se está gozando, hermana. Mire que yo hice mi tarea. Allá el carpintero, fíjese, no es casualidad, hermanos, porque yo traía un mensaje diferente, pero el otro mensaje también nos íbamos a gozar. Pero este mensaje también lo estamos gozando. Aquel pajarito, dice allá donde yo estaba leyendo, que aquel pajarito tiene un pico muy duro, que tiene un resorte allá tras su cerebro, donde allá picotea como 20 veces por segundo, y que tiene una lengua muy larga, del tamaño de su cuerpo, la mitad del tamaño de su cuerpo, para alcanzar los insectos que después que ya agujera allá el árbol o ya el poste, aquel poste de luz que está tratado con químicos, pero ahí está el carpintero, taca, 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 pero ahí está el carpintero, y el Señor me lo hacía ver de esta manera, que Jesús el carpintero ha estado predicando desde hace mucho tiempo, ha sido persistente, ahí está picoteando, ahí se está presentando aquella palabra para alcanzar aquello que está en lo profundo, en lo perdido. Hay que sacarlo de aquel lugar donde se encuentra. Allá el carpintero estaba sacando de lo más profundo, de lo interior del poste, y ya de repente, por eso le digo, hasta me reía solo. Aleluya, porque cuando venía para acá, ya a lo lejos miré aquella cosita, pero con un ruidazo. Y es que así es el Evangelio, hacemos ruido, allá tiemblan las paredes, tiembla el público, hasta el diablo tiembla cuando alabamos a Dios, aleluya, cuando le cantamos el diablo tiembla. Santo es el Señor, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Mire, yo creo que es algo nuevo acerca de esto, porque verdaderamente Dios nos habla de una manera u otra. ¿Cómo me va a hablar a través de un pajarito? Que yo decía, caray, este tema me vino allá por la medianoche, pero no estaba desarrollado. Pero de repente el Señor le va poniendo aquí, por acá, hasta que el Señor de repente ahí le da luz verde. Y mire, hermanos, gloria a Dios, unas características, déjenme le leo para seguir aprendiendo, unos datos curiosos acerca de un pájaro que es carpintero.
Dice, el pájaro carpintero es un ave con un resistente pico que le sirve para taladrar la madera, creando orificios pequeños para extraer con su fina lengua los insectos que se ocultan en la corteza de los árboles. Un pájaro carpintero puede golpear un árbol hasta más de 20 veces por segundo. Hermano, ¿y cómo usted me puede decir cómo lo podemos ver espiritualmente? Mire que Jesús era Jesús el carpintero. Y allá dice que salió donde comenzamos, que salió de ahí para llegar a Nazaret. Y dice, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Mire que había incredulidad ahí donde estaba Jesús, ahí donde llegó, donde todos lo conocían. Allá llegó a Nazaret, allá llegó Jesús, donde él creció, donde lo conocían a sus hermanos, porque acuérdese que después María tuvo hijos, pero eran así como sus medios hermanos, porque recuerde que Jesús fue engendrado por el Espíritu, pero a su tiempo se iba a manifestar el poder de Dios, y estaban con Jesús y jugaron juntos, pero nunca sabían que llegaría el tiempo que iba a ser el carpintero, pero no aquel que iba a arreglar muebles o puertas o mesas, sino que iba a arreglar nuestra vida, iba a enderezar nuestra vida, iba a enderezar nuestros pies, iba a escoger a aquellos que estaban perdidos, los iba a traer a su presencia. Es aquel carpintero, aquel que era carpintero verdaderamente por su padre. Allá su padre, su padrastro, porque ya había nacido, de manera que el padre lo iba a adoptar y lo iba a adoptar como su hijo. Después de que allá se le apareció y habló allá un ángel con él, cuando estaba embarazada María, y que de repente allá quiso dejarla, porque ya de repente dijo, no, esta me falló, la van a apedrear y a mí también. De repente se le apareció aquel ángel y le confirmó allá que era Dios, que no se preocupara, que aceptara lo que estaba pasando. Es que iba a nacer el Salvador del mundo, iba a venir el constructor que iba a construir una nación cristiana, aquellos que le sirviéramos para servirle, de manera que lo conocían en ese lugar. Y acuérdese, cuando uno se convierte, yo me convierto, y de repente quiero evangelizar a mi madre, mis familiares, y de repente no le creen a uno, no le creen que ha cambiado. Es que lo conocieron cómo era de malilla, cómo se robaba las cosas, lo que se llevaba, cómo andaba allá en los vicios del alcohol y las drogas, y ahora no le pueden creer que ha recibido a Jesús, que el carpintero me ha cambiado. De manera que así mismo Jesús allá tuvo que salir a otro lugar a predicar, porque había incredulidad en medio del pueblo de Dios. No creían a Jesús, el mismo Dios que era manifestado en carne en Cristo Jesús. No le creían. Y de repente, mire, les ha
sacan a uno. Mira, tú tienes cola que te pisen y no le creen a uno. Asimismo el Señor tuvo que salir de ese lugar donde dice el versículo 4 del capítulo 6. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Quiere decir que efectivamente había incredulidad ahí. Conocían a Jesús, sabían que era el hijo del carpintero y que también él era carpintero. Ya después que fue niño, después de los 12 años, a cierta edad, era el carpintero su oficio. Por eso el tema de esta noche: estamos en el taller de Jesús el carpintero. Hoy estamos en esta noche por si hay alguien que tiene algo que no sirve, algo que está roto, porque puedes venir con el corazón roto, pero el Señor se encarga de poner un corazón blandito si es duro. El Señor se encarga de cambiarlo a uno. Uno va allá con el psicólogo buscando ayuda, que tiene necesidad, y allá solamente te acuestas y de repente ahí estás contando tu historia, y aquel hasta está mascando un chicle. Pero allá solamente te quiero decir que al que tenemos que ir es con el Señor al taller de Jesús el carpintero, al que solamente ahí, doblando nuestra rodilla, Él te escucha, Él inclina tu oído. Mire el Señor en el taller de Jesús el carpintero, allá donde sanó aquel ciego Bartimeo, es que Él vino ahí a componer lo que estaba quebrado. Los que no podían mirar, allá les abrió la vista para ver la gloria de Dios. Allá sanó de aquella ceguera por toda la vida. Allá Bartimeo, que estaba ciego de nacimiento, donde de repente estaban mendigando en el camino y de repente escuchó la gran multitud que venía. Es que venía Jesús el carpintero a dar la vista a los ciegos, donde allá le abrió la vista a Bartimeo, donde allá el Señor quería que mirara la gloria de Dios, donde de repente estaba de frente Bartimeo y miró a Jesús, miró el que lo sanó. Es que solamente Él era el doctor de doctores en aquel tiempo, era Jesús el carpintero, el que está en medio nuestro. Hoy tenemos al doctor de doctores, hoy tenemos al médico de médicos, hoy tenemos al abogado de abogados. Es que estamos en el taller de Jesús el carpintero, bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Mire que en una ocasión, allá el Señor, aquel que repara todo, aquel que tiene el cuidado de componer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Para el hombre podrá hacer algo que no puede hacer, pero para Dios es todo posible. En una ocasión llegó allá un leproso, alguien que tenía lepra, y usted sabe qué es la lepra en esos tiempos. Era aquella enfermedad que era una infección en la piel, donde eran sarpullidos,
donde deformaba la piel, la carne, la cara, donde tenían que andar vendados, y cuando se iban a aproximar a alguien tenían que tocar con la campanilla, y no solamente eso sino que también tenían que decir: inmundo, inmundo, ahí va el que está podrido, quítense, inmundo, inmundo. Y escuchó aquel leproso, allá escuchó de Jesús el carpintero que sanaba toda enfermedad, allá sanaba a los ciegos, y allá de repente dice que vino al encuentro de Jesús, vino al encuentro, y de repente allá dice que se postró su cabeza en la tierra, allá en el piso, y allá clamó al Señor: Señor, si tú quieres, hoy puedes sanarme. Ahí estaba Jesús el carpintero, ahí lo sanó, allá con su mano extendida: Señor, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Allá el Señor levantó su mano y dijo: si quiero, sé sano. Aquella lepra fue echada fuera, aquella lepra fue quitada, aquel hombre salió limpio, el Señor le limpió la lepra. Eso es lo que hace nuestro Señor. Por eso hoy estamos en el taller de Jesús el carpintero. Por eso le decía: anote una petición, una necesidad, porque hoy puede haber sanidad. Es que cuando se habla de la palabra del Señor, dice la palabra que allá el Señor iba predicando en las sinagogas y sanando toda enfermedad a todos aquellos que venían a Él. Es que era el carpintero, era el doctor de doctores, y dice que venían endemoniados, y allá el Señor dice que todos eran sanados y expulsaba demonios. Y es que se predicaba la palabra del Señor, y es que quiere decir que cuando se predica de la palabra del Señor, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Alguien puede sanar en este día y no te puedes dar cuenta, donde de repente vas a salir sanado, donde de repente vas a brincar como aquel que le dio la vista, donde se puso gozoso, que pudo ver la nueva vida, el nuevo panorama de este mundo. Bendito y alabado sea tu nombre, aleluya. Santo es el Señor. Mire, quiere decir que Jesús, podamos decir que tenía medios hermanos, porque le decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, hermano de José, de Judas, de Simón? Y ni sus hermanos creían en él. Había una incredulidad. Tenían cegados los ojos, mirando que sanaba a los enfermos, y no miraron la gloria de Dios. No miraron la gloria de Dios. Pero hoy hay una iglesia que ha mirado sin ver la gloria de Dios. Hoy estamos reunidos en el taller de Jesús el carpintero para ver la gloria de Dios manifestada. Hoy puede sanar a alguien. Y yo doy testimonio porque yo sé que cuando uno presenta la palabra, he visto la mano poderosa, donde vienen hacia mí y me dicen: el Señor me sanó, hermano, el Señor me sanó. Y yo solamente digo: gloria a Dios, solamente gloria a Dios, porque el Señor tiene el poder para sanar, sigue teniendo el poder para liberar, para liberarnos de cualquier cosa, porque serán verdaderamente libres. Dice allá la Escritura que conoceréis la verdad
y hemos conocido la verdad. Hemos conocido quién es nuestro Señor, que cuando sucede algo inesperado, algo fatal, si nos ponemos tristes, si ahí hay un dolorcito, es que somos seres humanos, somos de carne y hueso y tenemos sentimientos, pero sabemos que en Cristo Jesús hay paz, sabemos que en Cristo Jesús hay paz y gozo. Él es el que da la paz y el gozo, lo que el mundo no te puede dar, el Señor te lo da, el Señor te lo da en el taller de Jesús el carpintero. Por eso yo siempre enfatizo, no te quedes en tu casita. Si puedes venir todos los días, gloria a Dios. Pero si hay un impedimento, pues ni modo. Pero si lo puedes hacer, vente a gozar, vente a llenar de la palabra, vente a la casa del taller de Jesús el carpintero, porque vas a recibir bendición, porque aquí en la casa es donde habita en medio nuestro Señor, el Espíritu. No lo podemos ver, pero ahí se puede sentir su presencia. Cuando usted abre su boca, cuando usted le alaba, algo se siente dentro. Ese es el gozo del Señor, esa es la paz que da el Señor, que el mundo no te la puede dar. Dele la gloria, hermano, si lo quiere hacer. Dele un aplauso al Señor. Ahora sí, vamos a leerlo una vez más. Dice, salió Jesús de ahí. Ahora sí le vamos a entender, pero yo se lo voy a leer en esta versión, en la Biblia Dios habla hoy. El libro de Marcos capítulo 6, versículo 1 dice, Jesús se fue de ahí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Quiere decir que el Señor se fue donde Él era, donde Él se crió. Y dice, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en las sinagogas, allá donde se reunían los judíos, los escribas, estaban ahí, también estaban ahí dentro. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María? Ahí traía yo creo un martillo ahí. ¿No es el carpintero, el hijo de María? Y hermano de Santiago y José, Judas y Simón. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en Él. No creían en Él. No creían en el ungido de Dios, en el enviado de Dios. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Ya cuando se iba, de repente, ahí extendió sus manos y ahí sanó a algunos. Y dice, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en Él. Y es que había una incredulidad, y sigue habiéndola todavía, porque podemos mirar la incredulidad. Uno quiere primero ver para creer, pero la palabra dice que hay que ver allá, pero hay que creer sin ver. Allá queremos mirar para ver si es cierto. Allá en una ocasión cuando fui, ya lo dije la otra vez, cuando iba a recibir mi residencia por la gracia de Dios, allá fui a la entrevista
y ya nada más pásale, luego te avisamos, bye bye y todo, nada más. Y allá de repente me llama el secretario del abogado y me dice, ya miré en la computadora que aprobaron tu caso. Y le digo, pues gloria a Dios, había incredulidad. Y allá de repente platicaba con alguien y le decía, ¿ya te aprobaron? Pues sí, yo incrédulo. Y le dije, no, yo hasta no tenerla en la mano no creo. Es que así puede estar la incredulidad, que queremos primero ver para creer, pero primeramente hay que creer sin ver. El Señor de señores hace maravillas. Él quiere que pongamos nuestra confianza allá, sino sin ver. Él quiere que toda nuestra confianza la pongamos en Jesús, porque cuando venimos al taller de Jesús el carpintero, es porque venimos a buscar la presencia, es porque venimos a buscar de Dios, es porque venimos a buscar una bendición, aleluya, en el nombre de Jesús. Es el que sana toda enfermedad, toda dolencia. Y así es el que sana. De repente vamos a escuchar testimonios y usted se va a sorprender, porque yo en el poco tiempo que llevo he mirado la gloria de Dios, he mirado algo maravilloso, donde ya cuando no lo hacía antes, hoy de repente usted está en un parque y si usted toma atención, mira las flores hermosas, usted hasta las toca, las florecitas, y las palpa. Es que usted ya no es igual como antes, ahora mira las cosas diferentes. Es que el Señor, usted entró al taller de Jesús el carpintero, y usted no es como es porque Dios lo ha cambiado. Dios está tratando con usted, Dios está puliendo aquella madera. Allá solamente nos falta que nos pongan el barniz para que esté brillante aquella madera. Después de aquel proceso que se corta la madera, ya está lista, solamente hay que ponerle un barniz. Ese barniz que vamos a llevar es cuando el Señor regrese, cuando llegue nuevamente por nosotros. Ese será nuestro destino, nuestra despedida de este mundo. Allá va a poner el barniz final. Allá aquella madera va a quedar lista para ser sacada allá a la venta, y nosotros vamos a estar siendo listos, sacados de esta tierra para nuestro destino final, donde el Señor trató con nosotros, donde el Señor allá primeramente tuvo que tratar con nosotros, donde reparó todo aquello que estaba descompuesto, así como veníamos quebrantados, afligidos, pero solamente el Señor pudo hacer aquel cambio. Nadie lo pudo haber hecho, pero solamente la mano poderosa del carpintero, aquel que pule la madera y le saca brillo, solamente en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre. Mire, ya vamos a ir concluyendo porque hay muchas peticiones. Pero véngase una cita bíblica y yo creo que ahí vamos a empezar a orar. Véngase el libro de Lucas y de ahí vamos a empezar a orar por las necesidades. Donde dice, allá el libro de Lucas capítulo 4 y desde el 18 hasta el 19. Y dice así: dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a dar vista a los ciegos. Allá el Señor, el carpintero, allá dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Es que era el mismo Dios manifestado en carne, era Dios Espíritu, por cuanto me ha ungido, donde allá estaba ungido con el poder de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que estaban atrapados en los vicios, aquellos que estaban atrapados en los vicios del alcoholismo. Allá dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí para pregonar la buena noticia, para llevar esta palabra, para traerlos al taller de Jesús y componerlos. Es que cuando venimos al taller, cuando venimos a la casa del Señor, algo sucede. Cuando uno se arrodilla, cuando uno clama por su necesidad, algo pasa. Cuando presentamos nuestra necesidad a Dios, el Señor inclina su oído y ahí de repente hace un milagro. Es que el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue sanando. Todavía el poder de Dios sigue funcionando, el poder infinito de Dios, el poder que nunca se acaba, porque Dios es infinito, el creador de los cielos y la tierra, el que construyó el universo y la tierra y todas las cosas, el que nos ha construido una nueva vida, el que nos ha construido una nueva ciudad en el reino de los cielos. Cuando el Señor descienda, tendremos una mansión, un nuevo hogar con el Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, el Señor sigue tratando con nosotros. Él sigue puliendo como aquel diamante que es sacado de las profundidades, que no tiene forma, pero el Señor sigue moldeando aquella piedra que no tiene brillo. Es que así mismo estamos siendo moldeados, y el Señor es el que se está encargando de sacar aquel brillo, de sacar toda impureza que pueda haber en nuestra vida. Esa es la manera que quiere el constructor construir una nueva vasija, un utensilio, para que nosotros seamos ahí como aquel utensilio que sirve para un determinado trabajo. Bendito y alabado sea tu nombre. En estos momentos, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Mira que hay mucha necesidad. Vengas, hermanos, si usted tiene necesidad, métase en la presencia acá en el taller de Jesús el carpintero. Métanse a la presencia del Señor, en pocas palabras, venga y clame a su Dios, clame por su necesidad en estos momentos, Padre Celestial. Mira, Señor, cuánta necesidad hay en el pueblo del Señor, Señor Jesús. Mira, Señor, allá está, Señor, Ariana Campos, Señor, Cabrera, que pide oración, Señor, allá porque quiere sanación, quiere sanidad en su vida, Padre Celestial. Señor Jesús, que tú, Señor, coloques, Señor, un nuevo cabello. Yo no sé si está perdiendo el cabello, pero que tú le pongas ahí nuevas raíces, Señor. Que aquellas raíces broten nuevos